Muy bien, tenemos entonces que estudiar la parte de la comprobación de deslizamiento a lo largo de la base. Fíjense, al igual que para el vuelco tenemos también otro factor de seguridad, pero esta vez a deslizamiento. Esta vez no vamos a comprobar momentos, sino que fíjate que vamos a comprobar momentos, fuerzas resistentes y fuerzas que tratan de deslizar, por decirlo así. Fíjate que siempre es algo similar, ¿no? Acá en este caso nosotros, si despejamos esto de aquí para acá, tenemos que las fuerzas resistentes tienen que ser siempre mayor que el factor de seguridad multiplicado por las fuerzas que se deslizan. ¿Okay? Para la parte de los momentos resistentes tienen que ser mayor que un factor de seguridad multiplicado por, en este caso sería los momentos que tratan de volcar. Bien, fíjate que siempre es resistencia mayor que un factor, vamos a llamarlo phi, de fuerza actuante. Siempre esto va a ser así. Entonces normalmente acá nosotros tenemos un factor de mayoración o de minoración, vamos a llamarlo sí. Normalmente esto es así. Esto vendría siendo el método LRFD de diseño. Diseño por factor de carga y resistencia. Algunas veces, este no es el caso, pero algunas veces las fuerzas se mayoran y la resistencia se aminora. Si nosotros recordamos, por ejemplo, para el punzonado tenemos BU, en este caso no sería, de esta manera teníamos BU2 que tiene que ser mayor a BC. Bien, pero esta ecuación está en función de PU entre 0.85, está en función también de el perímetro de punzonado por D, si lo recuerdan bien, ¿no? Y esto tenía que ser mayor a 1.06 por la resistencia del concreto. Este es el caso de punzonado. Fíjate que este valor acá sería este 0.85 y este valor de acá sería este 1.06. Entonces fíjate que siempre es una comparación. En los procesos de diseño siempre es una comparación. Lo que resiste o lo que actúa, en este caso me equivoqué, en este caso esto es así. Lo que actúa tiene que ser menor a lo que resiste. Y pues, lógicamente viceversa, lo que resiste tiene que ser mayor a lo que actúa. Entonces este es más o menos el proceso de diseño. Entonces fíjate, esa relación, la suma de la fuerza de resistencia horizontal versus la sumatoria de fuerza de impulsora horizontal debe ser una relación. Esa división debe ser el factor de seguridad que normalmente se toma igualmente mayor que 1.5 o 2. Preferiblemente 2. Me parece que la normativa venezolana de sismo nueva, la toma como 3, un factor de seguridad en todos los casos mayor o igual que 3. Es cuestión de que verifiquemos allí, pero en este caso podemos adoptar este parámetro de referencia que nos da el libro. Sin embargo, vamos a ver más adelante cómo realizar las verificaciones. Tenemos la figura 15.6, que vendría siendo este que está acá. Muestra que la resistencia del suelo al corte debajo de la base puede representarse como esta ecuación de acá. Este valor se llama resistencia del suelo al corte, resistencia al corte del suelo. Este valor, ya vamos a ver su definición,
Este vendría siendo el ángulo de fricción interno del suelo 2. Fíjate que volvemos a lo mismo. El suelo 2 es el que está en la base. Es el que está en la base, que es diferente que este, porque ya les dije que este valor, este señor suelo de acá, es un suelo de aporte, no es el suelo natural del suelo. El suelo natural del sitio, pero mejor dicho, es este de acá. El de aporte es este, que normalmente preferible adoptar un suelo granular. Bien, entonces tendríamos que considerar para este suelo, fíjate, para este suelo, este valor me parece, ahorita lo vamos a verificar, que este valor es la presión de contacto, ok, la presión de contacto sabemos que es igual a fuerza entre área, la fuerza total entre el área de contacto, ok, y la tangente de phi nos da una especie de ángulo de fricción, de factor de fricción. Y fíjate que si tiene cohesión el suelo, tenemos que considerar la cohesión del suelo. Hay algunos casos, algunas veces, se coloca en los muros un elemento en la parte de abajo para aumentar el factor o la estabilidad al deslizamiento, y se coloca un elemento que algunas veces se llama llave, en otras veces se llama dentellón, y ellos tienen la tarea de aumentar este señor de acá. Da una mayor estabilidad al deslizamiento. Entonces es normal que nosotros veamos esto en algunos tipos de losa de pavimento, de losa de pavimento rígido, en este tipo de muros, en losas de fundación, etcétera. Pero es importante que lo tengamos en cuenta, que también existe, ¿no? Fíjense acá, el valor de la sumatoria de FR es esta sumatoria de acá, esta de acá. Sumas todos estos valores de fuerza y esta es la fuerza que nosotros tenemos aquí. Fíjate, esta misma de acá vendría siendo la misma. Ok, continuamos acá entonces. R' es igual a TF. Ya vimos quién era TF. TF es este. ¿Quién es R'? R' es la fuerza que aporta el dentellón. R' es igual a TF multiplicado por el área de la sección transversal del dentellón. Normalmente, como nosotros consideramos 1 metro de ancho, tendríamos que ese dentellón va colocado, vamos a suponer que esta es el muro en cuestión. Este muro tiene una longitud, ¿cierto? Tiene una cierta longitud a lo largo. El dentellón iría aproximadamente por acá. Igualmente tiene una superficie de contacto. Bien, él tiene igualmente una superficie de contacto que su área vendría a ser 1 metro, porque 1 metro es lo que nosotros analizamos. Una sección de 1 metro es la que nosotros analizamos. Por ende, sería 1 metro también de dentellón, multiplicado por B. Bueno, en este caso estaríamos hablando de esto en general. Pero para la parte del dentellón tendríamos que considerar su superficie. Pero entonces vendría siendo el área de sección transversal, que viene dado por B por sigma prima, que es la suma de la fuerza vertical, que es igual a este valor de acá. Lo recuerdan, ¿no? La sumatoria de todas las fuerzas. Entonces sencillamente despejamos acá
buscamos simplificar todo esto y tendríamos estas ecuaciones. La sumatoria de las fuerzas resultantes vienen a ser igual a esa sumatoria de las fuerzas verticales multiplicado por la tangente del ángulo de fricción del suelo 2 más el ancho B multiplicado por el ángulo o la cohesión del suelo 2. Y fíjate que acá se suma la presión, esta presión pasiva que tenemos en esta cara. En todo caso, esta presión activa vendría a ser una especie de, podríamos despreciarla también en este caso. Sin embargo, acá la considera. Porque ¿qué ocurre? Este suelo que se coloca acá aparece con el tiempo. Con el tiempo después de construida la obra. Pero cuando esto está nuevo, no tenemos esta fuerza acá. Por lo que yo particularmente compartiría la opinión de no considerarlo. Porque, como les he dicho, este valor aparece con el tiempo, porque generalmente este suelo de acá viene a ser sedimentos. Y es una fuerza que aparece en función al tiempo. Pero cuando esto está recién construido, no lo tiene sencillamente. Entonces, cuando está recién construido es que vendría a ser la parte más desfavorable. A medida que va avanzando el tiempo, se va acumulando cierto material acá. Y es cuando se va generando esta presión pasiva. Pero, continuamos acá. La sumatoria de FD, que fíjate que es el denominador de lo que nosotros estamos buscando, porque tenemos Fs por deslizamiento es igual a la sumatoria de las fuerzas resultantes entre la sumatoria de fuerzas de deslizamiento. Simplemente acá lo tenemos, ¿no? Tenemos acá este valor de la fuerza resultante o de la fuerza que resisten y tenemos la fuerza que deslizan. Fíjate que sencillamente es la presión horizontal o el empuje horizontal del suelo. Si sustituimos todo esto una dentro de la otra, vamos a tener esta ecuación generalizada, ok, que bueno, es la que nosotros tenemos que verificar. Acá nos indica el libro, vamos a leer un poco. Por lo general se requiere un factor de seguridad mínimo de 1.5, es decir que este señor de aquí tiene que ser mayor que 1.5. 1.5 es el mínimo, o bueno, mayor o igual. En muchos casos la fuerza pasiva PP se ignora al calcular el factor de seguridad con respecto al deslizamiento, era lo que yo les comentaba. Esta parte de aquí acá. El ángulo de fricción 2 también se reduce en varios casos por seguridad. ¿Por qué se reduce por seguridad? Normalmente estos muros de contención se utilizan para retener masas de suelo en la cercanía de vialidades. En la cercanía de vialidades donde por lo general existen viviendas. En muchos casos los desagües de la vivienda no se diseñan bien, entonces hay ciertos botes de agua los cuales afectan estas masas de suelo. Y ustedes deben saber que cuando tenemos presencia de agua acá, el factor de fricción disminuye, obviamente, porque disminuye la cohesión entre ellos. O mejor dicho, existe cierto deslizamiento entre sus partículas, por lo que no existe tanta fricción entre ellos. Entonces este valor disminuye. Igualmente disminuye el de acá, por la presencia de agua. No necesariamente tiene que existir nivel freático. Ocurre mucho, si pueden ir hacia la vía de Caracas, Tejería, que existen muros, pero la mayoría son muros de concreto proyectado. Pero en la parte de arriba del cerro existen casas, y esas casas botan el agua hacia donde mejor les plazca y normalmente la lanzan o lógicamente hacia abajo, no les estorbe a ellos, pero les estorban a estas estructuras, porque
humedecen este suelo y ya les he comentado que disminuye su factor de fricción. Y es por eso que el libro nos comenta esto. El ángulo de fricción 2 también se reduce en varios casos por seguridad. El ángulo de fricción reducida del suelo puede ser del orden de la mitad a 2/3 del ángulo de fricción. Ángulo de fricción reducida. Este quiere decir que este ángulo, vamos a verificarlo por acá, viene a ser el ángulo de fricción. Fíjate que como lo tenemos acá. Todo esto se viene simplificando, ¿no? Y fíjate, el factor de seguridad del deslizamiento es igual a la sumatoria de la fuerza vertical multiplicado por la tangente de K1 por el ángulo de fricción 2, en el caso de que quisiéramos disminuirlo, ¿no? O sea, podemos disminuirlo 1/2 o 2/3. ¿Vale? Entonces podríamos aplicar una especie de factor de seguridad o de minoración si este valor lo multiplicamos por un rango de 0.5 a 2/3. Igualmente para la parte de la cohesión. Indica también en algunos casos ciertos muros no pueden producir un factor de seguridad deseado de 1.5. Para aumentar su resistencia al deslizamiento se puede utilizar una base llave, que es lo que yo le comentaba, la parte del dentellón, que es esta aquí. Dentellón o llave. Las bases llaves se ilustran mediante las líneas discontinuas de la figura 15 y 16, esta de aquí. La fuerza pasiva sobre la punta sin llave es de presión pasiva. Acá tenemos la ecuación. Esta vendría a ser sin llave, es decir, la que ya habíamos verificado. Sin embargo, si se incluye una llave, la fuerza pasiva por unidad de longitud de la pared se convierte en D igual a de 1. Y entonces la presión activa toma este otro valor, multiplicado entonces por D1. ¿Quién sería D1? Fíjate que sería la distancia desde aquí arriba hasta la profundidad, la parte de abajo del dentellón o de la llave. Y entonces lógicamente aumenta la presión pasiva, y al aumentar la presión pasiva aumenta el deslizamiento. Aumenta la fuerza resistente a deslizamiento. Nos indica además que el coeficiente de presión pasiva, el valor que ya habíamos conocido, y normalmente se toma, cuando se tiene llave, la mitad del ángulo de fricción, debido a que vamos a seguir leyendo acá, debido a que D1 es mayor que D, una llave obviamente ayudará a aumentar la resistencia pasiva en la punta, lo que ya estamos comentando. Por lo tanto, el factor de seguridad contra el deslizamiento aumenta también. Por lo general se construye una base llave debajo del espolón y un poco de alambre se inserta en la llave. Un poco de alambre, yo no diría alambre, yo diría acero de refuerzo longitudinal. Armarlo, ¿no? Tal cual como, quizás no tal cual como una viga riestra, pero sí colocarle un cierto armado. Y lógicamente anclarlo de una buena manera. Porque recordemos que por acá pasa acero, por acá pasa acero también. En este caso este acero va de este lado, tenemos este acero que pasa para este otro lado, y esas serían las consideraciones, ¿no? Anclar el acero de este dentellón con el acero de la base. Continuamos entonces con la comprobación de la falla de capacidad de carga, que es un tema que ya ustedes manejan. Vamos a comenzar leyendo acá. La presión vertical transmitida al suelo por la losa de base del muro de contención deberá cotejarse con la capacidad última de carga del suelo. Esto quiere decir que la presión de contacto tiene que ser menor que el valor de QC o Q. Nosotros tenemos esa nomenclatura de coadmisible, llamémosle así. Y esto es sencillamente una verificación. Que el esfuerzo actuante sea menor que el esfuerzo
admisible del suelo. Ya hemos trabajado este concepto. La naturaleza de la variación de la presión vertical transmitida por la losa de base. Esta losa de base es este elemento de acá. El esfuerzo transmitido por la losa de base en el suelo se muestra en la figura 15 y 17, esta que tenemos acá. Vuelvo y repito. Tenga en cuenta que el esfuerzo o la compresión en la punta y el talón son las presiones máximas y mínimas que se producen en los extremos de las secciones de la punta y el talón, respectivamente. Por supuesto, esto genera que en un extremo haya una mayor presión que en el otro. La suma de fuerzas verticales que actúan sobre la losa de base es la sumatoria de todas las fuerzas verticales. Véase la tercera columna de la tabla 15.1. Vamos a buscarla por acá. La tercera columna, 1, 2, 3. Acá tenemos la tercera columna. La sumatoria de todos estos señores es este de acá. Vamos a verificar dónde habíamos quedado. Aquí. O, bueno, ya conocemos estos términos. Ya los hemos visto en las otras dos verificaciones. El momento neto de esta fuerza sobre el punto C, el punto C es este que tenemos acá, es, fíjate, el momento neto es igual al momento resistente menos el momento volcador. Los valores de la sumatoria de momento resistente y la sumatoria de momentos volcadores se determinaron anteriormente. Véase la columna 5 de la tabla que ya habíamos mencionado y la ecuación 15.4. Vamos a ver por acá. Tendríamos que acá 15.4 sería, fíjate acá donde tenemos M0 y tenemos acá la quinta columna de la tabla 15.1. Acá la tenemos. Estos dos valores es lo que hace referencia en ese caso. Este no es acá. Deje que la línea de acción de la resultante R se cruce con la losa de base en E, como se muestra en la figura 15.7, esta que tenemos acá. La distancia de CE es entonces, vamos a verificar cuál es lo que nos dice acá, R, es decir, R que está acá, se cruce con la losa base. Es decir, que la resultante entre el empuje vertical, este que teníamos acá, CE, en la verificación a volteo, si recuerdan, esta presión vertical, tenemos acá presión horizontal y así teníamos también la presión activa, si lo recuerdan bien. Entonces fíjate que nos indica que tenemos que prolongarlo hasta E. ¿Quién es E? Sencillamente la prolongación de esta distancia de acá, este plano, por decirlo así. Y entonces él indica que allí justamente está colocado tanto la fuerza R como la sumatoria de B, de las fuerzas verticales. Y a su vez, fíjate que tiene una excentricidad. Fíjate que tenemos una excentricidad respecto a B medio. Bien, entonces esa excentricidad es la distancia que hay desde el medio de la base hasta el punto E. Vamos a ver por acá. Y acá nos lo indica. La excentricidad de la resultante R se puede expresar como B medios menos CE. Y CE es la división entre el momento neto. Ya vimos quién es el momento neto. El momento neto es la resta de la sumatoria de momentos resistentes menos la sumatoria de momentos actuantes, momentos volcadores. Esa es la distancia X barra. Y la excentricidad es B medio menos esa distancia. ¿Bien? La distribución de la presión bajo la losa de base se puede determinar mediante el uso de principios sencillos de la mecánica de materiales. Y acá tenemos una ecuación diferente a lo que ya conocemos, pero ya la habíamos usado también. Entonces, sencillamente son las sumatorias de las fuerzas verticales entre el área
el área aquí, ¿cuánto es igual el área? B por 1 metro. Pero recordemos que estamos analizando 1 metro de largo. Y el momento neto multiplicado por Y. Vamos a verificar por acá quién es Y. Y sería la distancia que hay desde el medio hasta acá. Vamos a ver cómo lo define más adelante el libro. Y vendría a ser la inercia de la base. Fíjate que es 1 metro o 1, porque ya que estamos analizando 1 metro de longitud, por B al cubo. Ok, fíjate también que nos indica para las presiones máxima y mínima el valor de I en la ecuación, en esta ecuación de acá, es igual a B medio. Sustituyendo los valores de la ecuación, fíjate que Y es igual a B entre 2. Sustituyendo los valores anteriores en la ecuación, en esta ecuación, vamos a tener esta ecuación un poco más grande. Que el Q máximo, que viene a ser el Q de la punta o la presión en la punta, sencillamente podemos simplificar esto, ¿no? Colocarlo acá. Y por eso es que le digo, ustedes ya conocen esto de acá. Esto viene a ser lo que nosotros habíamos visto como P entre A multiplicado por 1 más 6 veces la excentricidad entre B. Sí, ya lo habíamos manejado, pero con variables un poco distintas. Ok, entonces, esta es la máxima y en el talón sería la mínima. Bien. Tenga en cuenta que la sumatoria de fuerza vertical incluye el peso del suelo, como se muestra en la tabla 15.1. Recordemos la tabla 15.1, esta que tenemos acá. Y cuando el valor de la excentricidad E se vuelve mayor que B sexto, Q mínimo se vuelve negativa. ¿Ok? Esta ecuación de acá se vuelve negativa. Por lo tanto, habrá un cierto esfuerzo de tensión en el extremo de la sección del talón. Esta tensión no es deseable, debido a que la resistencia del suelo a la tensión es muy pequeña, tan pequeña que es despreciable, lo que yo les he comentado en repetidas ocasiones. El suelo no soporta esfuerzo a la tensión o soporta esfuerzos muy bajos, por lo cual es mejor no considerarlo. Más resiste el concreto a la tracción que el suelo. Sin embargo, el concreto soporta muy poco la tensión. Continuamos acá. Si el análisis de un diseño muestra que la excentricidad es mayor que 1/6 de la base, el diseño debe ser redimensionado y recalculado. ¿Ok? Si este valor, fíjate lo que nos dice allí el libro, si este valor es negativo, bueno, véanlo así, es menor que 0, se debe rediseñar. Porque no nos conviene. Eso quiere decir que este diagrama iría de una forma así. Siendo esto tracción. Lo que no nos hace bien para nuestro diseño, entiéndanlo así. No es bueno para el diseño, no sería un diseño óptimo. Lo que nosotros tenemos que buscar es que toda la base esté a compresión, para que ella pueda actuar de buena manera. Y para eso es que nos pagan a nosotros los ingenieros civiles para verificar este tipo de cosas. Entonces, la relación de la capacidad última de carga de una cimentación superficial se analiza en el capítulo 16, lo que nosotros vimos en el primer y segundo parcial, e inclusive en el tercero también, de la ecuación 16.23. Tenemos acá, ya lo conocemos, la cohesión NC, NCD, FCI, Q, que vendría siendo la presión de contacto, en este caso, Q vendría siendo la presión efectiva del suelo, NQ, FQD, FQI. Fíjate que en este caso tendríamos inclinación. Si se fijan bien, esta resultante tiene una cierta inclinación, un ángulo alfa, por decirlo así, o un ángulo X, el cual debemos verificar. B'
ya sabemos cómo calcularla, al igual que todos los demás factores. Fíjate, NC, NQ y N sigma serían los factores de capacidad de carga de Terzaghi. Q en este caso vendría a tomar el valor del peso específico del suelo de fundación, del suelo este que está abajo del 2 multiplicado por D, vendría siendo la profundidad. Y tenemos también que B', como les digo, ya lo habíamos tratado, es B menos 2 veces la excentricidad. FCD ya lo conocemos también, FQD también lo conocemos, este valor siempre es 1. Y fíjate lo que tenemos acá, por eso es que yo les comentaba que tienen que hacer esto a escala para que lo vean de mejor forma. Y fíjate que acá se especifica, ¿no? Fíjate que acá tenemos el ángulo psi, esta letra se llama psi, eso sí lo recuerdo bien. Entonces fíjense que es el arco tangente de esta división. Este valor de acá es esta inclinación de este suelo respecto a la horizontal. Este valor ya lo conocemos, este valor también lo conocemos, y sencillamente el arco tangente para nosotros sustituir en estas dos ecuaciones de acá. Nos indica acá además, observe que los factores de forma FCS, FQS y F sigma S dados en el capítulo 16 son todos iguales a 1, ya que pueden ser tratados como una cimentación continua. Por esta razón, los factores de forma no se muestran en la ecuación, por eso es que faltan acá. ¿Okay? Por eso es que faltan los factores de forma. Una vez que se ha calculado la capacidad última de carga del suelo utilizando la ecuación 15.21, esta de acá, se puede determinar el factor de seguridad contra fallas de capacidad de carga. Entonces fíjate que en el caso de Q se debe dividir entre el Q máximo. ¿Quién es Q máximo? El valor de esfuerzo que ocurre acá en la punta. Fíjate dónde lo tenemos acá. Esa división tiene que ser mayor que 3. Mayor o igual. Entonces, esta vendría siendo la teoría, por decirlo de alguna forma, las ecuaciones, la explicación. Y ahora vamos a ver un ejemplo de la fase 1 de diseño, que es la verificación a la estabilidad. En el cual vamos a verificar vuelco, deslizamiento y carga. Y dejamos la parte de asentamiento de tarea. Entonces, bueno, vamos a continuar acá. Tenemos el ejemplo 15.1. Nos indica acá el enunciado. En la figura 15.8, esta que tenemos acá, se muestra la sección transversal de un muro reforzado. Calcula los factores de seguridad en relación con el vuelco, el deslizamiento y la capacidad de carga. La solución es la siguiente. Haciendo referencia a la figura que tenemos en cuestión, encontramos que H', es decir, la distancia que hay, recordemos que H' es la distancia que hay desde la parte de abajo del talón, de la base, hasta su proyección vertical a la superficie del suelo. Toda esa es la distancia H'. ¿Y a qué es igual? Fíjate que la figura misma nos dice que la altura de aquí hasta la parte donde comienza la base son 6 metros. Y a su vez, esto podemos verificar acá lo siguiente. Ya el libro nos había comentado, el libro nos establece, mejor dicho, que tenemos una serie de valores para cada una de estas distancias.
En este caso el mínimo, voy a poner otro color, el mínimo ancho, el ancho mínimo para la corona vendría a ser 0.30. Y a su vez tenemos otras configuraciones para las demás. En este caso tenemos para B que podemos manejarnos entre, vamos a buscar por acá vamos a ver por acá, lo tendríamos, acá está. Fíjense, tendremos que de aquí a acá sería el 10% aproximadamente, no es una regla rígida. Acá de aquí hasta acá tendríamos también el 10%, el 10% por acá tendríamos la mitad o un 70%. Y en función a eso que nosotros podemos ir estableciendo, ¿no?, nuestras medidas. Entonces fíjate que en la parte de acá, si sacamos el 10% de la altura total, básicamente podríamos establecerlo 10% de 6 serían 0.60. Podemos agregar un poco más desde luego y colocar estos 0.70 que ustedes ven acá. Normalmente esta distancia H1, o bueno, casi siempre toda esta distancia de aquí hasta acá, es la que nos dan a nosotros como proyectistas, la que nos da la condición, que sería el corte, o quizá esta de aquí hasta acá. Y en función a este corte es que nosotros vamos a colocar un muro, ¿no?, como tal. Entonces, en base a esta distancia, nosotros sacamos el 10% y podemos ir agregando hacia acá. Yo siempre colocaría un poco más de las medidas que sugieren, ¿no?, un poco más. Y después vería si lo puedo optimizar. Pero entonces fíjate, en este caso estamos hablando de una distancia, sería 0.7 más 0.7 más 2.6, sería en total 4 metros. Fíjate que 4 metros serían equivalente a 4 entre 6, sería casi un 60% de 6 metros. Fíjate, 4 metros viene siendo igual a 0.666 multiplicado por 6 metros. Okay, entonces estamos en el rango, ¿no? Pueden también adoptar, pueden sencillamente colocar los 6 metros multiplicado por 0.7 y eso nos daría 4.2 metros, ¿cierto? Entonces esta opción también es viable. O si verificamos el límite mínimo, por decirlo así, estaríamos hablando de 3 metros. O sea que entre 3 metros y 4.2, entonces cualquier valor entre estos dos pueden ser viables. Entonces fíjate que el libro, en vez de tomar el extremo superior y el extremo inferior, toman básicamente un valor intermedio que está más cercano al límite superior. Es bastante aceptable, por supuesto. Entonces, recordamos que también el mínimo de inclinación acá es 0.02 cada metro. Es decir, cada metro que sube, cada metro de altura, este paramento externo debe inclinarse 2 centímetros. Lo mínimo, como indica el libro. Me imagino que acá es un poco más, no hay ningún problema con eso. De hecho, si quieren puedes calcularlo, inclusive con esta distancia de aquí hasta acá. Este me imagino que pasa a la mitad, 0.35, y de longitud hacia acá tiene 6 metros. Ustedes si quieren pueden calcular cuál es la proporción. Entonces, tenemos una nota acá que es bien importante,
que es la siguiente. Nota, la profundidad del nivel freático está al menos a 4 metros de la base del muro de contención. Es decir, que medido desde acá hacia allá abajote, a 4 metros mínimo, más de 4 metros, se consigue el nivel freático. Si ustedes recuerdan, para nosotros calcular, y fue un tema especial para el primer parcial, nosotros para despreciar el agua, nosotros tenemos que tener en consideración que el agua está lo suficientemente abajo, mayor a una distancia B, como para no considerarla. Fíjate que B en este caso es 4 metros, y bueno, el libro no nos indica. La profundidad del nivel freático está al menos 4 metros desde la base del muro de contención. Entonces, cuando eso ocurre, cuando el nivel freático está lo suficientemente profundo, mínimo una distancia B, entonces se desprecia el agua. ¿Qué quiere decir que se desprecia el agua? Que no vamos a calcular el peso específico prima, que está en función del peso específico saturado, si se recuerdan. No vamos a calcular eso, sino que vamos a considerar el peso específico natural. Bien, entonces esas son las salvedades. Continuamos explicando acá. Vamos a ver. Calculamos entonces este valor de H'. Ya la tenemos acá, según nos lo dio el esquema. Yo por supuesto le voy a dar un esquema parecido a lo que sería este, ¿no? Le daría yo un corte. En el parcial le daría yo, vamos a suponerlo así. Les daría un corte más o menos así. Y yo les daría este ángulo. Les daría esta distancia desde aquí hasta acá. Una distancia, vamos a llamarla H, por decirlo, una distancia X, lo que sea. Y a partir de allí ustedes colocan su muro. Ustedes van a tener que definir D. Van a tener que definir también este valor de B. Porque todo va a partir de acá, de este valor. Y desde luego esto también se los voy a dar. Entonces, fíjense lo que primero que debemos realizar. Principalmente el inicio de este ejercicio se trata de discretizar las secciones en figuras conocidas, obviamente. Ya les he dicho, en un triángulo rectángulo, un ángulo recto, nosotros vamos a tener un centroide, suponiendo que es ese puntito que tengo allí. Respecto a la base, yo creo que esto ustedes lo vieron en estática, que el profesor Jairo lo explica. Esa distancia del centroide respecto a su base, vamos a llamar esta distancia completa, vamos a llamarla B, la base. Desde aquí hasta acá, esta distancia va a ser 2b tercios, y la distancia de aquí al ángulo recto va a ser b tercios. Y lógicamente para un rectángulo, el centro de gravedad está aquí, y si todo esto es B, esto va a estar ubicado a B medio. Eso es lo que ustedes deben conocer o tomar en cuenta para construir esta tablita, sobre todo para la parte del momento del punto. Para esta figura no debería colocarlo, pero se los voy a recordar. El área de un triángulo es igual a B por H entre 2, siendo H esta distancia. Y es absurdo que lo coloque, pero se los voy a colocar. En este caso es B por H. Y esto nos funciona para colocar acá cada uno de estos valores. Entonces, tenemos acá, fíjate, para la sección 1, estamos hablando de concreto, ¿no es cierto? Acá tenemos el concreto. El área de esta sección es base por altura. La distancia de aquí hasta aquí abajo son 6 metros. Y su ancho es 0.5. Su área obviamente es base por altura, 6 por 0.5. Igual a 3 obviamente. Para la sección 2, vamos a ver acá, es un triángulo rectángulo. Fíjate que
en este particular estaríamos hablando de 0.2, porque fíjate que de aquí hasta aquí son 0.7. Entonces fíjate que desde aquí hasta aquí son 0.5, lo que quiere decir que desde aquí hasta aquí es la resta, ¿no? Sería la resta de 0.7 menos 2.5, sería 0.2. Entonces sería 0.2 por la altura, que serían 6, entre 2, como ya les he comentado. Miren, acá lo tenemos. 0.2 por 6 entre 2. Para la parte 3 tenemos que considerar cada una de las bases, toda la base completa, que sería todo el ancho B, que serían 4 metros por la altura, que sería 0.7 metros. 0.7 metros, acá la tenemos. 4 metros por 0.7, tenemos el resultado. Vamos a ver, la parte 4, acá la tenemos. Fíjate que tenemos 0. Para la parte 4, les repito, fíjate que tendríamos el 6, que sería la altura, todo esto de aquí hasta acá, sería la altura tal cual, y la base, fíjate que es 2.6. 2.6 es toda esta distancia de aquí hasta acá. Entonces toda esta área, lógicamente, es el área de un cuadrado. La parte 5, fíjate que la tenemos acá. Tenemos la altura y tenemos la base. La base es 2.6, la altura es 0.458 y como es un triángulo se divide entre 2 de ese producto. Muy bien. Peso de cada una de esas secciones por unidad de longitud. Tenemos entonces, fíjate que para este particular nosotros estamos tratando con un peso específico de concreto en kilonewton de 23.58. Yo les sugiero que ustedes hagan estos cálculos con un peso específico de concreto de 2500. ¿Por qué? Porque esto es sencillamente es concreto armado. En este caso estamos hablando de metro cúbico. Aquí. Ok. Entonces, en nuestro caso, acá en Venezuela, tenemos que trabajar necesariamente con este valor, porque es el valor normativo para el peso del concreto armado. Entonces, nosotros tendríamos que construir la siguiente tabla, sería 3 por 2500. Acá sería 0.6 por 2500. Y así sucesivamente, excepto para estos dos. Ok, excepto para estos dos. ¿Por qué? Sencillamente estos no son concretos. Fíjate que la parte la sección 4, esta sección 4 que tenemos acá es suelo, y la sección 5 es suelo también. Entonces por acá vamos a verificar, deberíamos tener los valores para los números de sección. Consulte la figura 15.8. vamos a verificar que al parecer ellos, fíjate que usan acá este valor de acá, estos valores. Fíjate que no tenemos cohesión, es decir, que esto es un suelo granular, a diferencia del suelo base, el suelo de la base. El suelo contenido, diferente al suelo base. El suelo contenido es mejor colocar suelos granulares. Ok, entonces hay que considerar eso. Normalmente, este suelo de acá, si es un corte, una vialidad, es preferible usar, tal como les digo, material de aporte que sea granular. No es que no se pueda colocar acá un suelo fino, pero es mejor colocar un suelo granular. Entonces, tenemos acá que tanto para 4 como para 5 el peso específico son 18. Entonces acá en este caso sería 15.6 por 18 y acá sería 0.595 por 18. Ok, hay que considerar eso. PB, fíjate que acá tenemos la ecuación, es simplemente básicamente
aplicar ecuaciones. Fíjate la ecuación que ellos usan. Peso específico de solo uno por toda su altura completa. Toda su altura completa. ¿Cuál es toda la altura completa? Sencillamente desde acá, desde esta cara de acá. Fíjate que ellos suman H3, H2 y H1. Sencillamente es la distancia que hay de este punto a este punto. Todo eso es H', perdón. Entonces, Ka es función de el valor de ángulo de fricción del suelo, que se calcula según las ecuaciones que ya habíamos estipulado, ¿no? Verifiquen en sus anotaciones cuál es y lo vamos a aplicar. La presión activa, sencillamente continuamos aplicando estos valores. La presión vertical, presión activa vertical, es igual a presión activa multiplicado por el seno de alfa, que en este caso son 10. Tanto este valor como el valor de la altura, yo se los voy a dar en el parcial, igualmente para esto. Seguramente, vamos a ver cómo lo hacemos allí. Y tenemos también este otro dato. Lo que nosotros vamos a diseñar es todo esto que está en gris. Bien, entonces, como vuelvo y repito, es simplemente aplicar las ecuaciones. La ecuación de PV y la ecuación de pH. pH está ubicado acá. ¿A qué distancia? Desde aquí hasta justamente acá. H' entre 3. Esa es la distancia del brazo. Bien. Y para PB lo tenemos acá. Y su brazo es todo este. Sencillamente B. Desde aquí hasta aquí. Bien. Fíjate cómo lo tenemos acá. PB como fuerza y acá lo tenemos el brazo 4. Entonces, el brazo del momento de cada uno de estas secciones. Vamos a verificar cómo lo tenemos acá. La sección 1. La sección 1 está de aquí hasta acá ubicado a 0.5 entre 2, es decir, 0.25. Desde aquí hasta acá ya vimos anteriormente que tenemos 0.2 y desde acá hasta acá fíjate que tenemos 0.7. Entonces desde aquí el centroide está ubicado acá, tenemos 0.7 más 0.2 más 0.25. Eso nos daría igual a ver, por acá tenemos 0.9, 1.15 metros, que es este valor que tenemos acá. Bien, perfecto. Entonces vamos con la parte 2. La parte 2, acá tenemos, dijimos que 0.2. Acá el centroide está ubicado por acá y la distancia de aquí hasta acá es 2 veces la base entre 3. Bien, y desde aquí hasta acá son 0.7. Entonces toda esta distancia desde aquí hasta aquí sería 0.7 más 2 veces 0.2 entre 3. Si ustedes sacan ese resultado sería 0.8333 periódico. Es este señor que está aquí. Bien, continuamos entonces. La parte 3, el 3. Lógicamente esto es un rectángulo. De aquí a aquí hay 4 metros. El centroide está ubicado en la mitad. Hasta el punto C tenemos 2 metros, ¿no? La mitad. Acá tenemos esos 2 metros. Continuemos. 4. Acá tenemos un rectángulo. La base 2.6. El centroide se ubica por acá. De aquí hasta acá tendríamos la mitad, es decir, 1.3 metros. Desde aquí hasta
aquí tenemos 0.7 y desde aquí hasta C tenemos 0.7 más. Entonces, completo, que es lo que nos interesa, sería la suma de todos. 1.3 más 7 serían 2, 2.7. Acá lo tenemos. Acá lo tenemos. ¿Bien? 5. Vamos a ver, tenemos de aquí hasta acá 2.6. El centroide se ubica desde aquí hasta acá de 2 por 2.6 entre 3. Y hasta C, desde aquí tenemos, fíjate, 0.7 más 0.7, 1.4. Entonces, toda completo, tenemos todo esto. ¿Cuál es toda esta distancia? Sencillamente 1.4 más, sería 1.4 más 2 por 2.6 entre 3. Este valor de acá es este que vemos aquí. 3.3. Muy bien. Nos faltaría entonces la fuerza PB. Fíjate que la fuerza PB va ubicada acá, justamente acá. Fíjate, esa fuerza PB de brazo tiene lo que tiene B. Ok, B es igual a 4. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos de esta tabla? La sumatoria de todos estos señores. Todo esto. 400 y pico. Y necesitamos la multiplicación de este por este para que nos dé este otro que tenemos acá. Igualmente, este por este nos da este de acá, este por este nos da este de acá, este por este nos da este de acá, y así sucesivamente. Y todo esto lo sumamos para que nos dé todo esto, incluyendo este señor de acá. Lo sumamos y nos da este señor. Bien. Entonces, tenemos acá, mira, para el momento de vuelco nos indican, ya como les había dicho, esta fuerza pH tiene H' tercio. Entonces fíjate, este es el momento que trata de volcar todo este sistema para allá. Entonces fíjate cómo lo tenemos acá. Este valor pH, ¿dónde está? Acá tenemos el valor de pH. Debemos multiplicarlo por este valor y lo dividimos entre 3. Sencillamente, acá lo tenemos. Continuamos acá arriba. Por lo tanto, fíjate que tenemos la sumatoria de MR, acá lo tenemos. Lo dividimos entre este otro valor que calculamos, 2.379. Y acá tenemos el factor de seguridad que es mayor que 2, está ok. Muy bien. Con esto nosotros consideramos que hay estabilidad ante el vuelco, es estable ante el vuelco. Ahora, vamos con el factor de seguridad del deslizamiento. Voy a cambiar de color para que lo... Ok. Tenemos que el factor de seguridad ante el deslizamiento es la sumatoria de B. Entonces fíjate que es sumamente importante que nosotros consideremos en buena manera esta tabla de acá, porque en función a ella tenemos los momentos resistentes, las fuerzas resistentes y otras muchas cosas más. Otra cosa que no les comenté antes de saltar para la parte de deslizamiento, fíjate que el mayor momento que puede, que el que más representativo, por decirlo así, es el 4. Vamos a ver acá el 4, la sección 4. Vamos a ver acá cuál es la sección 4. Fíjate que la sección 4 es la masa de suelo que está siendo contenida. La sal es toda esta masa de suelo que está siendo contenida, es la principal, el principal agente de estabilidad. Entonces fíjate qué interesante, si nosotros aumentamos
la distancia de este pie, yo le llamo pie, o de talón, como sea que le llame, si aumentamos la distancia de este elemento, vamos a tener un mayor momento. ¿Por qué? Porque sencillamente la distancia que vamos a tener desde su centroide hasta acá va a ser mayor. Y como vimos, el momento es proporcional al brazo, obviamente, como sabemos nosotros los ingenieros civiles. Entonces, a medida que nosotros aumentemos esta distancia, vamos a tener un mayor momento de estabilidad. Entonces, ya saben, si no les cumple esta parte acá, ¿qué van a hacer? Directamente van a aumentar esta distancia. Aumenten esta distancia una cierta cantidad, aumentan una cantidad X, para que tenga un mayor momento que resiste, pues. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a continuar acá, el deslizamiento. Fíjate que ellos consideran lo que estábamos hablando de la minoración de la cohesión y la minoración del factor de fricción. Es importante que lo hagamos porque es algo que nos da a nosotros como que una especie de seguridad adicional del factor de seguridad como tal. Entonces, tenemos acá la sumatoria de fuerzas verticales multiplicadas por la tangente de K1 multiplicado por el ángulo de fricción del suelo, más B multiplicado por K2. Fíjate que K1 y K2 son 2 tercios. 2 tercios son 2.6667. Ok, ese es este valor. Sin embargo, bueno, vamos a verificarlo. Exactamente, estoy en lo correcto. Lo acabo de verificar en la calculadora porque hay veces que uno se equivoca. Bien, continuamos. Fíjate que en esta parte no conocemos bien esta parte de PP, teniendo en cuenta algunos valores, ¿no? La fuerza PP no la tenemos calculada, pero podemos calcularla, obviamente. Fíjate, acá tenemos las ecuaciones, simplemente es sustituir. Tenemos acá la distancia D, que es esta distancia de aquí hasta acá. KP, ya vimos cómo calcular KP, que es similar a cómo se calcula acá, una ecuación bastante similar. Y sencillamente estos valores los sustituimos acá. El factor de deslizamiento lo tenemos igual a la sustitución de todos estos en esta ecuación. Bien, fíjate que tenemos allí un factor de seguridad mayor a 1.5 y estamos ok. Sencillamente evaluamos. ¿Qué es lo que usted tiene que tener en consideración? Cuándo es ángulo de fricción 1, cuándo es cohesión 2, etc. Este valor de acá, sencillamente lo calculamos por acá. Bueno, esa es sencillamente la tarea que debemos realizar. Estar muy al tanto de cada uno de los suelos. Una cosa es suelos contenidos, otra cosa es suelo de base, que es todo el suelo que iría por acá. Bien, dejémoslo hasta acá por la parte de deslizamiento. Vamos a tocar para un tercer video, más dicho, la parte de factor de seguridad contra la falla de capacidad de carga. Muy bien, también fíjate lo que nos indica. Para algunos diseños la profundidad D para el cálculo de la presión pasiva puede ser tomada igual al espesor de la losa de la base. ¿Ven? Es decir, que esta distancia D muchas veces es conveniente considerarla hasta acá. No hasta acá arriba, sino hasta acá. De aquí hasta aquí. Eso es lo que nos indica como nota.